Buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a tratar hoy el capítulo 15 de Hechos, que es un capítulo muy trascendente en lo que significa la doctrina y la enseñanza que el Señor quería eh, llevar adelante por en su voluntad a la iglesia que estaba iniciándose. Así que vamos a ir leyendo, me parece que es más fácil ir explicando algunos textos para poder rescatar la importancia que tiene este, este capítulo y esta situación histórica de la Iglesia. No nos olvidemos que se lleva adelante el capítulo 15 después del primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé. Y entonces, ya estando en Antioquía nuevamente del lugar donde salieron, comienza a narrarse este capítulo 15, versículo 1, que dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Quiénes eran estos de Judea? Eran creyentes judíos que se habían creído pero que estaban confundidos con respecto al nuevo pacto que el Señor estaba estableciendo. No hacía falta más circuncidarse, lo podían hacer todos aquellos que quisieran, pero no era una orden y mucho menos para los gentiles, no era un mandato. Ahora, en la historia de la iglesia, cuando leemos la historia de la iglesia durante todos los siglos, vamos a ver cuántas cosas que se impusieron cuando hablo de la historia de la iglesia, hablo de la historia en general, se impusieron que estaban fuera de los mandatos bíblicos. O sea, acá se quiso hacer cumplir a los gentiles algo que el Señor no lo había estipulado ni lo había programado de esa manera, por lo cual se generó un primer conflicto aquí. Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, con estos judíos convertidos que iban predicando de la salvación, pero que decían que hacía falta la circuncisión, si no, no se podía ser salvo. Entonces dice que se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, porque había ese reconocimiento que en la iglesia de Jerusalén estaban los hermanos que son los que signaban en la doctrina y la enseñanza y corroboraban si eso que se estaba enseñando, se estaba hablando o se estaba practicando estaba de acuerdo al sentir apostólico, que estaba influenciado directamente por el Espíritu, que transmitió o que estaba transmitiendo la doctrina y la enseñanza del Nuevo Testamento por medio de los apóstoles. Por eso hay un reconocimiento siempre de las iglesias que fueron desarrollándose después en consultar a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Entonces, dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia. Noten ustedes, podría haber dicho siendo encaminado por Pablo, siendo encaminados por los ancianos. No, la iglesia. Hay un concepto en este capítulo muy valioso del concepto de la iglesia. A pesar de que los apóstoles tomaban las decisiones de acuerdo a lo que les guiaba el Espíritu, había un reconocimiento, en este capítulo hay un reconocimiento de lo que es la iglesia. O sea que los encaminaron la iglesia. Y cuando Pablo y Bernabé salen al primer viaje misionero, con la anuencia de toda la congregación también. O sea, si bien estaba presidida por los ancianos, la iglesia estaba presente y participaba de las actitudes y de las acciones que desarrollaba el testimonio en aquel lugar.
pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, fíjese que otro detalle bueno, alguno podría decir cierto recelo, o como el Evangelio también para los gentiles, corruptos, paganos, idólatras, ¿cómo es posible que se haya abierto a esta gente tan desechable, tan pecaminosa? No, no, y cuando la iglesia vio que los judíos, perdón, que los gentiles recibían el evangelio con gran aceptación y con deseos de que Dios haga la obra en ellos, produjo verdadera alegría en vez de celos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos, noten ustedes acá tres cosas, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos. Este orden podría ser otro orden, pero creo que tiene una significación importante. Lo que el Señor se relaciona siempre con la iglesia. Podemos decir que si bien hay instituciones que sostienen, que apoyan la labor cristiana y estamos perfectamente de acuerdo que son necesarias y que cumplen una función, todo creyente debería estar ligado en forma inequívoca con una iglesia o con la iglesia. La iglesia es la por la cual el Señor Jesucristo murió. Murió por los apóstoles, murió por los ancianos, pero los ancianos y los apóstoles tienen sentido porque existe la iglesia. Lo que es importante es tener este concepto, ¿no? En nuestro tiempo, donde hay muchas misiones, muchos institutos, muchas instituciones, que hay una porción imposible de excluir, que es la presencia de la iglesia en el mundo y en todo lugar. Es importante entonces que lo primero que se manifiesta es la iglesia. Segundo, los apóstoles y ancianos. Alguno podría decir, si están los apóstoles, ¿para qué habría ancianos? Pero ya estaba el concepto. Los apóstoles tenían una función y los ancianos tenían otra. Los apóstoles fueron puestos por el Señor para dar los conceptos del doctrinario, las enseñanzas, poder explicar y testificar de lo que habían vivido con el Señor, y esa era una función exclusivamente de ellos, no la podía reemplazar nadie. Pero las iglesias necesitaba no un apóstol que estaba a 1000 kilómetros, necesitaba ancianos que pudiesen ayudar en el desarrollo y crecimiento de la congregación. Por eso esta frase es muy importante. Hechos de los Apóstoles tienen mucha doctrina sacada de la práctica y encontramos acá entonces que ellos fueron recibidos por la iglesia, por el conjunto de los hermanos, por los apóstoles, por los cuales tuvieron en conversaciones por este tema, y con los ancianos también. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído. Claro, estos eran hermanos que provenían del fariseísmo, eran fariseos, y se convirtieron. Entonces les costaba dejar las costumbres y las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces ellos decían, se levantaron diciendo a los hermanos responsables y a toda la iglesia, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Dice en el versículo 8, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer más de este asunto. Acá vemos que de parte de la iglesia surge la función de apóstol, y los ancianos se pusieron a conversar sobre este tema, a ver si esto era así o no era así. Y se reunieron los apóstoles ancianos para conocer este asunto. Versículo 7. Y después de mucha discusión,
porque no se olviden que la iglesia estaba formada en Jerusalén básicamente por judíos en su primera instancia, que es casi exclusivamente. No era fácil retrotraer o volver a dejar de lado cosas que se habían enseñado hace milenios. Entonces, y se reunieron para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Aquí vemos un apóstol Pedro convencido, convencido totalmente por lo que había vivido con el Señor cuando el Señor le manifestó en ese lienzo y todas las enseñanzas que recibió y todos los testimonios que recibió de cómo los gentiles se aferraban a la fe del Señor. Entonces, y tenían la posibilidad de creer igual que los judíos de la misma forma, sin ninguna diferencia. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Primero, los gentiles creyeron a la palabra. Segundo, fueron purificados por la fe sus corazones. La obra del Espíritu, la santidad, todas estas cosas que se derivan de una persona verdaderamente convertida. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esta pregunta es maravillosa. Si bien está cargada de retórica, pero es una pregunta que conmueve y que deja sin argumentos a los que la escuchan. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, poniendo sobre los gentiles una enseñanza que nosotros a través de los siglos no hemos podido cumplir? Que el Señor nos bendiga a no a cargar muchas veces ha pasado en la historia con costumbres y con cosas que se han utilizado para presionar a los hermanos a hacer determinadas cosas, como ha pasado en la historia de la iglesia. Y entonces vemos cuál fue el resultado tan negativo, por ejemplo, en la época de la Edad Media, lo que pasó con la iglesia oficial del Imperio Romano, a partir del siglo III, una iglesia que no predicaba el Evangelio, que condenaba a las personas, las hacía religiosas obligatoriamente por el miedo que les impartía. No se predicaba la gracia, se predicaba la condena, un mensaje totalmente equivocado. No significa que se iba a pasar el pecado por alto, pero Dios estaba en un momento, Dios estaba abriendo, había abierto una puerta, la puerta de la gracia y de la misericordia para todo aquel que se arrepiente. Dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Esta profecía maravillosa que encontramos como cumplimiento en las palabras del apóstol. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, dice el versículo 19, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Acá hay varias expresiones que yo las subrayé. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Con qué? Con cosas que el Señor no quiere o que no le interesa. Con enseñanzas humanas, con costumbres, sino que solamente pidan que las personas cumplan lo que dice nada más ni nada menos que la palabra. Entonces dice, si no, pero como una regla, como un parámetro, dice, para establecer un parámetro de acuerdo a lo que los gentiles practican cotidianamente, porque lo que vemos acá es lo que los gentiles practicaban cotidianamente cuando no eran del Señor. Cuando eran del Señor, ¿qué es el consejo apostólico? Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea, de la idolatría, de todo lo ofrecido a los ídolos, de fornicación, es un aspecto amplio de la palabra, es la palabra más amplia para hablar de todo lo que es fornicación, de ahogado y de sangre, porque eran las costumbres propias de los pueblos paganos. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿qué tienen que hacer los gentiles? Los gentiles no tienen que adoptar el judaísmo para ser salvos. Lo que tienen es salirse de las costumbres perniciosas paganas que tienen los paganos. No es adherirse a una nueva costumbre, sino las malas costumbres y las malas prácticas tengan que ser limpiadas. Porque Moisés desde tiempos antiguos, versículo 21, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que toda la iglesia, que con toda la iglesia, noten de nuevo, los apóstoles, haciendo la distinción, apóstoles, ancianos y toda la iglesia. Se me fue los ancianos y toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé iban a llegar tomado con respecto a este tema que tanto preocupaba. Entonces dice, bueno, vamos a mandar a Pablo y a Bernabé. Pero la iglesia dice, no, Pablo y Bernabé pueden irse, pero nosotros vamos a mandarle a dos hermanos de aquí que den testimonio de estas cosas, para que no piensen que es la idea de Pablo y de Bernabé que tienen su corazón inclinado a la predicación de los gentiles. Pero para que no crean eso, le vamos a mandar dos hermanos de aquí, que fueron este, Silas y Judas, y que también llamado por sobrenombre Barsabás, versículo 22. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria, en Sicilia, salud. O sea, la correspondencia fue llevada por Pablo y Bernabé como aquellos que traen la inquietud de Antioquía. Se les manda en forma escrita, evidentemente aparece ser aquí, este, por la aseveración de lo decidido en la iglesia de Jerusalén por medio de Silas y de Judas,
Y entonces se escribe un conducto de los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Nuevamente está presente toda la iglesia en este sentido. Y dice, por cuanto hemos, 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, hermanos, lo que a ustedes les dijeron no salió de nosotros, les dijo. No sé de dónde salió, sabemos de creyentes que venían del judaísmo, pero no fue parte de nosotros. Dice, los cuales no dimos orden. Os Os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. Otra vez lo mismo. En el versículo 19 dice que no inquieten a los gentiles con cosas que no deben inquietar. Han inquietado con palabras perturbadoras, perturbando, perdón, vuestras almas y mandando que se circunciden y guarden la ley. O sea que acá la carta, la información que sale de Jerusalén es sumamente clara y precisa, que no tenía ningún lugar a dudas del pensamiento de los apóstoles. Y entonces dice cuál era la categoría de estos hombres que fueron con Bernabé y Saulo. Dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, había un reconocimiento por el trabajo de Pablo y de Bernabé. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¡Qué precisión! No imponerles más cargas que las necesarias. Eh, Qué importante, dice, y vuelve a repetir la enseñanza que era para los gentiles, que os abstengáis de sacrificio a los ídolos, de sangre y de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. O sea que está bien determinado aquí qué cosas tenían que dejar de hacer y qué cosas no tenían que hacer por imposición de nadie. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos a los que los habían enviado, que eran los hermanos de Jerusalén. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. No estaban en el viaje misionero, pero igual hacían la obra misionera en la iglesia que los había encomendado. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esta es una característica de los viajes misioneros de Pablo, no solamente ir a ciudades nuevas que no habían escuchado el Evangelio, sino volver a aquellas en donde había habido frutos para consolidar el testimonio en cada lugar. O sea que hacían una obra doble, predicar y consolidar la obra. Esta es una estrategia que no tenemos que abandonar nunca.
eh, de predicar el Evangelio y simplemente dejar allí y no seguir avanzando, tratando de consolidar los frutos, ¿no es cierto? Todos nosotros entendemos y conocemos que esta es la verdadera estrategia que el Señor puso en los corazones de los hermanos de misioneros de aquel tiempo. Después de algunos días, dice, para ver cómo están. Y Bernabé, versículo 37, quería que llevase consigo a Juan, el que tenía, pero a Pablo le parecía bien consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Muchas veces se ha hablado de esto y se ha caído sobre Bernabé o sobre Pablo. Hay que comprender la personalidad de cada uno. Bernabé era una personalidad más conciliadora. Pablo venía del fariseísmo, que no era fácil, con el mismo ímpetu que persiguió a la iglesia, el mismo ímpetu puso para predicar. O sea, el temperamento de Pablo no cambió, cambió las aristas negativas, pero su fuerza de personalidad la tenía. Y tiene razón Pablo, los viajes no eran sencillos como para que alguien fuera a colaborar, que contaban con la ayuda de estos que iban con ellos, y si en el medio del camino se les volvían para atrás, se iban a encontrar con necesidades para poder seguir en el testimonio, en el avance misionero. Y también Bernabé tenía su parte de verdad, porque alguien había fallado, no era necesario descartarlo. Los dos tenían una cuota de verdad. Ahora, el Señor utilizó este aparente desacuerdo o esta discusión, porque quedó en una discusión en ese tiempo. Poco tiempo después, Pablo reconoce a Marcos que había crecido y se desarrollado y era útil para el ministerio. Son cosas que pasan en la obra, pero el Señor usó a Bernabé para, para hacer desarrollarse y crecer a a Marcos, perdón. O sea, el Señor utilizó a Bernabé para que Marcos tuviese experiencia y fuese creciendo y fortaleciéndose en un hombre de las características maravillosas como era Bernabé. Y Pablo, que necesitaba toda la fuerza y tal vez la madurez de un hombre ya más maduro, más desarrollado, más acostumbrado a la obra, como era Silas, para seguir el viaje misionero. O sea que el Señor usa cada circunstancia para desarrollar a los Marcos y para fortalecer la obra misionera con los hermanos maduros. Dice Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. ¿Cómo salió encomendado? Por los hermanos, por la iglesia, para que siguiese haciendo la obra del Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y nos ayude a ver en estas cosas tan hermosas de la historia de Hechos de los Apóstoles, lecciones para aprovechar y para imitar.